Días, amados hermanos, permítanme un segundo. Ahí, ¿sí? Ahí. Hola, hola, ¿sí? ¿O no todavía? Me parece que no. ¿No? Perdóname. ¿El otro? Hola, hola, hola. Déjenme ver. Ahí, hola, hola. Hola, es que ahí están. Estoy con los dos ahorita, creo, ¿no? ¿Perdón? Hola, hola. No, tampoco. Tenemos un segundito. Creo que ahí estaban los dos. Ahí estoy ya con el personal. Sí, Dios les pague. Muchas gracias. Buenos días, les decía, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto verles y estar juntos una vez más. Para empezar este mensaje quisiera hacer una pequeña introducción, justamente como nos decían ahora los hermanos de la alabanza. Este domingo es especial, y es especial porque marca el inicio de la temporada del Adviento, del advenimiento, de la Navidad. Aquellos días que anualmente recordamos como el espacio en el que el Señor Jesucristo vino al mundo. Hemos conversado en otros momentos que no necesariamente tuvo que haber sido esa fecha y demás, realmente no es muy relevante eso, sino que que recordemos por la importancia que verdaderamente tiene. La música, las luces, el ajetreo aparecen en medio de esta temporada, desde preocupación, de corres, de estrés un poquito, que se alejan a veces por la parte comercial de la temporada de paz y regocijo que debería ser. Terrenalmente, hay muchos elementos que marcan el inicio de esta temporada, pero nada nunca reemplazará a la verdadera razón de la Navidad. Lo que los ojos ven, lo que los oídos escuchan, lo que los sentidos perciben, no tendría sentido alguno sin la persona de Cristo, que es la razón de ser de la Navidad. Durante las siguientes 5 semanas, hermanos, vamos a hacer una pausa en nuestro ciclo de prédicas sobre el Evangelio de Lucas para dar paso a un bloque especial de mensajes que tienen que ver justamente sobre la venida del Señor Jesucristo al mundo. Dios nos ha dado la posibilidad de deleitarnos en su palabra con una serie de profecías y de muchas cosas que se han dicho sobre el Señor Jesucristo y su venida. Y vamos a dedicarle 5 semanas justamente a esto porque es muy, muy importante lo que estamos celebrando en ellas. Al estudiar los primeros capítulos de Lucas, que es lo que estamos haciendo hasta el domingo anterior, comprendimos que la historia de Jesús no comenzó en los evangelios. La historia del Señor Jesucristo no empezó en los evangelios, la historia del Señor Jesucristo estuvo escrita siempre. Él ha puesto en nuestros corazones ahora como iglesia el compartir un poquito de eso, y particularmente aquello que el profeta Isaías tuvo que decir sobre la venida de nuestro Señor al mundo. Quisiera compartirles brevemente que el profeta Isaías además es conocido como el profeta mesiánico, porque es aquel profeta que más cantidad de profecía tiene sobre la venida del Señor Jesucristo. Hace un rato nuestros hermanos leían una porción de Jeremías, podemos ver algunas cosas en Malaquías y en tantos otros, pero la cantidad, la concentración de profecía sobre la venida del Señor al mundo que está en el libro del profeta Isaías es importante y debe reconocerse como tal. Quiero invitarles a que por favor abramos nuestras Biblias justamente en la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, por favor. Vamos a dar la lectura de los versículos del 1 al 7 en reverencia a la palabra del Señor. Les invito a que por favor se pongan de pie conforme lo vayan encontrando. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. La palabra del Señor dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la bendición de poder reunirnos un domingo más, de estar juntos. Gracias, Padre amado, por el privilegio de poder abrir tu palabra, de leerla, de estudiarla, de compartirla juntos. Te pedimos, por favor, que en esta mañana tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, y nos permita entender lo que tienes para nuestros corazones, para nuestras vidas. Y que ese mismo Espíritu, Señor, que nos equipa, nos envíe a cumplir con lo que tú nos has encomendado. Que la gloria y la majestad sean solo tuyos, aquí, hoy y siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. La primera parte, de la porción bíblica que hoy nos presenta a la condición de este Señor Jesucristo maravilloso y que también nos muestra la condición que tenemos como seres humanos con respecto a Dios, debe impactarnos y tiene que llamar nuestra atención. Tiene que llamar nuestra atención porque no podemos entender la obra de Cristo si no entendemos cómo era nuestra condición antes de Cristo. Los primeros 2 versículos dicen: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel del lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces, hermanos, quisiera plantearles 2 preguntas para que nos las respondamos todos. ¿Cómo estamos nosotros sin Cristo? ¿Cómo estamos sin Él? ¿Cómo vivimos sin Él? Y la palabra de Dios resume lo que seguramente ustedes estaban pensando para ustedes mismos. ¿Cómo estamos? En oscuridad, estamos en angustia, estamos afligidos. En otras palabras, sin Él estamos perdidos. La carta a los Romanos es contundente cuando en los versículos del 10 al 18 del capítulo 3 afirma cuál es la situación del ser humano. Lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado, pero conviene que siempre lo repitamos. Les invito a que lo vean en sus Biblias, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Por favor, no perdamos de vista el libro de Isaías, regresaremos allá en un momento. Versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Contrario a lo que alguna gente afirma sobre esta porción bíblica, la porción de Romanos no es una sentencia de Dios sobre nuestra situación o la consecuencia de nuestro pecado, sino que es un diagnóstico de Dios sobre la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Dios nos está diciendo que sin Él estamos perdidos, estamos acabados. No hay forma alguna de hacer nada. Y ustedes que son detallistas habrán visto que el primer versículo, el 10 de esta porción de Romanos, dice como está escrito. ¿Sí? Cuando Pablo hace alusión a como está escrito, está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Esta porción de que no hay justo ni aun uno no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento, sino que ya está manifiesto en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento también. Y este no es un detalle menor, porque nos recuerda que la condición del ser humano fue la misma siempre sin Cristo. Estábamos perdidos. Hoy sin Cristo estamos perdidos y mañana los que estén sin Cristo también lo están. Esa es la condición. Hay alguna gente que critica el cristianismo y le dice, claro, es que viene su Jesús a decir quién vive y quién no. No. Jesús viene a rescatar a los que ya estábamos perdidos, porque todos lo estábamos. ¿Sí? Él no vino a enviarnos al infierno, nosotros ya nos íbamos al infierno.
¿Me explico? Es importante que tengamos claro que Jesús vino a romper eso en nuestras vidas. ¿Sí? A que nuestro destino cierto, que era la perdición, sea distinto. A que nuestro fin último, que era el infierno, cambie por el cielo. No como un lugar físico, sino como aquella vida eterna en la presencia eterna de Dios. En otras palabras, Él vino a rescatarnos. Por eso es importante que nosotros entendamos la condición para saber lo grande de la obra de Cristo al haber venido al mundo y nacer como un niño humilde para cambiarlo todo. Porque realmente de no mediar por el Salvador, nada tendría sentido. La humanidad, amados hermanos, no tiene ninguna posibilidad de resucitarse a sí misma. No puede abandonar por sí misma sus malas costumbres. No puede dejar de morir espiritualmente porque lo decide. No puede decretarlo, no puede proclamarlo, no puede hacer nada en sí misma. Por ello, los versículos de Isaías, estos dos primeros, nos hablan también no solo de la condición del ser humano, sino de la condición del Salvador, de la solución que Dios proveyó para nuestra condición. ¿Qué se nos dice del Señor Jesucristo en estos dos primeros versículos? Que la luz de Él resplandeció sobre nosotros, ¿sí? Se nos dice que Él lo hizo, se nos dice que Dios encendió la luz para nosotros, no que nosotros la encendimos. Se nos dice que la luz vendrá del otro lado del río Jordán y es una profecía por lo que pasaría con el ministerio del Señor Jesucristo. 2 de los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo se llevaron a cabo en la provincia de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Por eso se le decía nazareno, a pesar de que él nació en Belén. ¿Sí? Solamente 1 año lo llevó a cabo en la parte de la provincia de Judea, hacia el sur. El resto está únicamente en Galilea de los gentiles. ¿Sí? Ahí estaba lo que algunas personas denominan el cuartel general del Señor Jesucristo. Desde allá dirigió su ministerio ampliamente en Capernaum, la ciudad de Capernaum como tal. Y el profeta ya nos decía esto. Y añade en los versículos 3 y 4, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegran delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Que Jesús quebrara su pesado yugo y el castigo de la vara sobre su nombre como tal, o del hombre como tal, perdón, está hablando de la opresión del pecado. Nosotros teníamos un yugo encima, una vara que nos golpeaba permanentemente. Esa era la condición a la que estábamos acostumbrados a vivir. Y uno puede pensar, pero yo no sentía eso cuando no estaba en los caminos del Señor. Pero las consecuencias usted sí las vivía. Porque usted atravesaba por las mismas dificultades que atravesamos todos, pero sin el Señor a su lado. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en el ser humano. Cuando estudiamos detenidamente las doctrinas de la gracia, llegamos al punto de entender nuestra insignificancia como seres humanos. Nada podemos hacer por nuestras fuerzas. Pero tenemos un Dios que en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo para transformar nuestras vidas a otra cosa, a algo distinto, a algo diferente, a algo a lo que jamás habríamos logrado aspirar por nuestros propios medios. Jesús aumentará con certeza el gozo y la alegría en aquellos que Él mismo ha multiplicado, porque Él llama, Él trae, Él invita y nos usa a nosotros, y la iglesia crece de la mano del Señor. Y crecemos de la mano de Él, no solo en número, que es importante, sino también siguiendo el ejemplo de Cristo en estatura, sabiduría y gracia ante Él y ante los hombres, como dice Lucas 2:52. Es vital, hermanos, que entendamos la obra de la salvación en su dimensión real. Y eso es algo que se va construyendo en el tiempo conforme vamos descansando cada vez más en la preciosa palabra de Dios y en su voluntad. El versículo 7 culmina esta sección afirmando: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y me he saltado unos versículos, ya van a ver por qué en un momento más, para afirmar y que todos tengamos claro que Jesús es el Rey definitivo, la ofrenda suficiente, el cumplimiento de la promesa de redención para su pueblo. Él es eterno. Él es el que esperamos, el ungido de Jehová. Solamente leyendo y estudiando la palabra y comprendiendo la obra de Cristo, podemos darle el marco adecuado al versículo 6, que es el centro del mensaje de esta mañana.
¿sí? Y que seguirá siendo el centro de los mensajes que vendrán las semanas que vienen. ¿Por qué les digo esto? Porque esta breve introducción de este momento realmente es una introducción corta para todo lo que vamos a ver en las siguientes 5 semanas, ¿sí? Pero nos vamos a centrar justamente en los nombres que se le da al Señor Jesucristo en este versículo 6. Y para hacer esto es necesario que hagamos una puntualización importante y vamos a entender mejor el centro de todo esto. Como ustedes recordarán, en la primera parte de Génesis, Dios no revela a su pueblo su nombre propio, sino que se habla de él como el Elohim, que es Dios, se habla de él como Adonai, que significa Señor, ¿sí? Palabras que se repiten a lo largo del Antiguo Testamento en muchas ocasiones, pero no se conoce en los primeros capítulos el nombre de Dios. Y esto tiene una razón y un propósito también. Más adelantito, en el Éxodo 3, capítulo 14, nosotros encontramos a Moisés con la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Cuando ve la zarza y le dice, quítate las sandalias, toda esta parte que es muy interesante, ¿verdad? Y cuando Dios le envía a Moisés a hablar con el faraón, él le dice, muy bien. Y cuando llegue delante del faraón, ¿quién le digo que soy yo? ¿O de parte de quién vengo? ¿Cómo vamos a presentarnos así nomás? Y él le dice que él le va a enviar en el nombre de yo soy el que soy. ¿Sí? Es la primera vez que él revela su nombre. ¿Y por qué es importante esto? En el hebreo, yo soy el que soy viene de la palabra Yahvé. ¿Sí? De hecho, las consonantes que teníamos en el hebreo eran la Y, la H, la V y la H. Se perdieron las letras en el medio. ¿Por qué se perdieron las letras en el medio? El nombre de Dios era tan sagrado que los judíos empezaron a olvidarlo y solamente se rescataron las consonantes del nombre de Dios. Y claro, después de la construcción idiomática que se hizo, se entendió que las vocales que entraban en este caso eran justamente la A y la E, Yahvé. Eso significa yo soy. Ese es el nombre de Dios. A eso se refiere esto. Y es importante hablar de los nombres y ya vamos por qué. ¿Sí? Ustedes no van a encontrar, sin embargo, la palabra Yahvé en sus Biblias como tal. Ustedes van a encontrar la palabra Jehová. ¿Por qué encontramos la palabra Jehová como tal? Porque esa es la traducción castiza de la palabra Yahvé, ¿sí? La Y por la J y sus subsecuentes letras, ¿sí? Esa es la razón, así que tranquilos, Jehová es traerlo al castellano. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento como tal. Así como la mayoría de ustedes lo puede ver en sus Biblias, que pues, con certeza la mayoría tiene la traducción Reina Valera de 1960. Y en las otras traducciones de las Biblias cristianas, igual el nombre de Jehová está presente, difícilmente cambia de Yahvé. Si ustedes quieren ver eso, hay algunas Biblias católicas, como la latinoamericana, sí tiene la palabra Yahvé como tal, ¿sí? Pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Y entonces, después de que Dios se define a sí mismo, la palabra además nos hace referencia a otros nombres que Él recibe a lo largo de la narración bíblica. Por ejemplo, ¿sí? Jehová Jireh. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Jehová Jireh. Jehová Jireh es el Dios proveedor, el Dios que provee. Esto ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en el Génesis 22. ¿Sí? Más adelante pueden encontrar, por ejemplo, también a Jehová Rafa, ¿sí? Que es Dios sana o el Dios sanador. Eso también lo pueden ver en el libro de Éxodo capítulo 15. Jehová Nisi, que es Dios estandarte, esto está en el capítulo 17 del Éxodo. En otras palabras, a Dios se le van asignando nombres en función de lo que Él va cumpliendo, los roles que Dios tiene, porque Dios por supuesto que es sanador, por supuesto que es proveedor, por supuesto que es nuestro estandarte, y hay varios nombres más que se le van dando como tal. Al ser Dios uno solo, lo que se diga del Padre también se dice del Hijo y también se dice del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros también sabemos que Jesús también es proveedor, que también es sanador, etcétera, ¿verdad? Es nuestro estandarte. Lo mismo podemos decir del Espíritu Santo, como lo mencioné hace un momento. Y entonces, cuando llegamos al libro del profeta Isaías, en este caso, vamos a encontrar justamente que él también hace alusión a estos nombres. ¿Cuál era el contexto en el que Isaías describe todo esto? La profecía de Isaías se hace aproximadamente entre los años 740 y 700 antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel? Recordemos que el pueblo de Israel estaba ya dividido, ¿sí? Y en este caso Isaías se había quedado para profetizarle al reino del sur, al reino de Judá. El reino del norte ya estaba listo para desaparecer.
Había quedado el reino del sur, que luego también desapareció después de haber sido sitiado por varios años y durante 3 invasiones abanderados por el rey Nabucodonosor, hasta la última en la que finalmente todo terminó para Israel como lo conocemos, en este caso el reino del sur. Y el Señor, nuestro Dios, le da a Isaías en un momento de tanta tribulación, en donde Isaías estaba diciéndole arrepiéntanse, cambien su rumbo, Dios va a permitir la destrucción de Judá si es que no nos arrepentimos, y nadie le oía. Le dio una palabra profética relacionada al Salvador y al Rey definitivo que había de restaurar las cosas, no como los judíos pensaban que tenían que ser restauradas, sino al orden al que Dios llamó a restauración. ¿Sí? Y entonces, sobre él se nos dice en el capítulo 9, sobre ese Dios encarnado que es el Señor Jesucristo, se nos dicen nombres como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como les dije antes, nosotros podemos afirmar alternativamente que Dios o Jesús son cualquiera de esos nombres, sin que el sentido cambie en absoluto. Sin embargo, en este caso, Dios quería mostrar atributos de su Hijo Jesús que se iban a cumplir sistemáticamente a lo largo de la palabra de Dios más adelante. Es importante entender que para que nosotros podamos comprender la obra de Cristo en estos nombres, solo el Espíritu Santo puede darnos la guía que necesitamos. En esta mañana vamos a enfocarnos en el primero de ellos, admirable. ¿Sí? No porque sea el más importante, sino porque es el orden en el que lo tenemos en la traducción Reina Valera, que como les dije es la más conocida. No significa de ninguna manera que las otras estén mal, simplemente es la forma en la que se presenta la palabra de Dios. Así que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué significa ser admirable? Si uno corre al diccionario, ¿verdad? Y lo ve en cualquiera de las versiones que ustedes pueden tener en casa, van a encontrar que admirable es un sinónimo de excelente o de muy bueno o de más que bueno. ¿Sí? De manera general. El diccionario bíblico o un diccionario bíblico suma algunos elementos fundamentalmente traídos de la raíz hebrea de la palabra. La palabra es pele, ¿sí? Y el significado en este caso es bueno más allá de lo que puedo comprender. Es decir, es tan bueno que no lo puedo imaginar, es tan admirable que no lo puedo entender en su totalidad. Apocalipsis capítulo 15 versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hay una alabanza preciosa que el Ministerio de Alabanza ha tocado en algunas ocasiones con este texto, ¿verdad? ¿Sí? Texto del Apocalipsis que nos ayuda a entender lo grandioso que es la obra de Dios. Grandes y maravillosas son sus obras. Cuando se habla del canto de Moisés en el libro de Apocalipsis, se está hablando al Salmo número 92, versículo 5, que empieza parecido. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Por qué es importante seguir estableciendo este vínculo? Porque la palabra de Dios, sin importar en cuántos años se escribió y cuántas personas fueron utilizadas por él para escribirla, es una sola y apunta a una sola persona, a Cristo. Solo a él es que apunta todo esto y solo para él es la gloria. Los evangelios, cuando los vemos sobre este tema, como lo vimos hace un par de semanas, nos muestran a un José y una María maravillados por lo que se decía del niño. Nos hablan de que el pueblo se maravillaba del Señor Jesucristo cuando le veían expulsar demonios y sanar gente, como en Mateo capítulo 9. O en Lucas 9:43, en donde vemos que el pueblo se maravillaba por la enseñanza que Jesús daba sobre Dios. O cuando vemos en Juan capítulo 7 que los judíos se maravillaban de la sabiduría del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando le tendieron esta trampa sobre la moneda, no es cierto? Decían, a ver, ¿es lícito pagarle tributo al César, sí o no? Sí, les dijo, préstame un denario, préstame una moneda y mira qué imagen está ahí. El resultado final, una reflexión que hasta hoy nos estremece. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es llamativo. Apenas son 4 ejemplos lo que les he dado de muchas y varias ocasiones en donde la palabra recoge al lado del Señor Jesucristo la palabra maravilla. Se maravillaban, se maravillaron o maravillaba al Señor con sus obras. La característica
milagrosa y maravillosa del ministerio del Señor Jesucristo es totalmente innegable y no deja de impactarnos hasta la actualidad de hoy, donde leemos estas enseñanzas y se nos estremece el cuerpo de ver cómo el Señor respondía ante las acechanzas y las trampas que el mundo y la gente trataba de ponerle porque se oponían a su ministerio. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que lo maravilloso y admirable del Señor Jesucristo no solo descansaba en lo que Él hacía, sino que fundamentalmente descansa en lo que Él es. Reflexionábamos hace un momento con algunos hermanos en clase, diciéndoles, hermanos, no podemos olvidar jamás que Dios es capaz de hacer muchísimas cosas. Eso es innegable, Él es todopoderoso. Pero nuestra búsqueda de Dios no puede ni debe descansar nunca en lo que Él puede hacer, sino en lo que Él es. Porque Él es digno de toda gloria, porque Él es digno de alabanza, porque su amor tan grande sigue cubriendo la multitud de nuestros pecados. La salvación, hermanos, que es el punto culmen de este asunto, es un acto de amor, es el más grande acto de amor que el ojo humano haya visto y proviene de un Dios que es esencialmente y siempre y totalmente bueno. ¿Sí? Recuerdan ustedes que en Marcos 10:18 el Señor Jesucristo le respondió al joven, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Cuando hablamos de bueno estamos hablando de Dios, cuando estamos de bueno estamos hablando de Cristo, cuando hablamos de bueno estamos hablando del Espíritu Santo, de la promesa. El mismo Señor Jesucristo lo puntualiza y lo deja muy, muy claro. Y así como Él es bueno, como Dios es bueno, el Padre y el Espíritu lo son. Recordemos el capítulo 1 del Génesis, que nos ayuda a recordar que Dios es bueno y por ende lo que hace es bueno. ¿Se acuerdan cómo terminaba cada uno de los días de la creación? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Eso es lo que hace, porque alguien que es bueno no hace cosas malas. ¿Sí? Por lo tanto, hemos de ver que Dios a lo largo de toda la historia está haciendo lo que sabe hacer, lo bueno. Ahora, eso varias veces puede contraponerse contra nuestro diario vivir, en donde los seres humanos creemos entender lo que es bueno para mí. Yo entiendo tal vez que es bueno para mí comer ciertas cosas o vivir de cierta manera, pero no he entendido que quien realmente sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros es el Señor. Y eso en ocasiones significa que Él nos quita cosas o nos pone en circunstancias determinadas porque necesita enseñarnos algo, lo que verdaderamente es bueno. Qué fácil, hermanos, es perder la perspectiva cuando empezamos a dejar a un lado nuestra relación con Dios y empezamos a vivir las cosas a nuestra manera. Es muy sencillo, podría ser hasta imperceptible, pero en algún momento vamos a llegar en una Y en donde regresaremos a ver hacia atrás y no sabemos en qué momento nos perdimos. De ahí, hermanos, que nosotros insistimos tanto en motivarles a cada uno de ustedes a que su relación con Cristo sea permanente, sea constante, sea perseverante. Porque sabemos perfectamente que cuando nos separamos 1 milímetro de Él, después de un tiempo terminamos solos y perdidos. Hermanos, qué importante es reconocer la obra admirable del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos y hablamos de la bondad de Dios, al mismo tiempo podemos entender con mucha mayor facilidad que Él es admirable, que es único. Cuando pensemos en Él, pensamos en la obra de la salvación, sí, pero no solamente vino a librarnos de la salvación, también vino a librarnos de nosotros mismos, de nuestra costumbre de pecado. Vino a librarnos de nuestros malos hábitos, vino a librarnos de nuestra forma de pensar, vino a cambiarlo todo, porque no hay nada en nuestro cuerpo de carne que agrade a Dios. Por eso necesitamos la sangre de Cristo para redimirnos como tal. La Navidad, hermanos, es un espacio para recordar a nuestro Señor Jesucristo admirable, para recordar su obra que también es admirable, para recordar cómo ha impactado las vidas, cómo ha transformado corazones y cómo nos ha llevado a la senda verdadera de una manera admirable. ¿Sí? Significa que Él es digno de toda honra, que Él es digno de todo honor. Nosotros regresamos a verle a Él y no podemos hacer nada más que derramarnos ante su presencia. ¿Saben qué? Al corazón humano y al orgullo esto le golpea, porque el corazón humano quiere sentirse importante,
pero realmente no lo somos. Hemos entendido también que al orgullo, al egoísmo del mundo, el Señor Jesucristo lo venció con humildad, viniendo chiquito, pobre, aparentemente indefenso, pero con un amor tan grande, pero tan grande, que transformó nuestra manera de vivir, de pensar y de hacer. Ese mismo Dios que mandó al Señor Jesucristo sigue reinando hoy, y el Señor Jesucristo está empoderado hoy, está en su trono, reinando ya. Es verdad que nosotros esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo con mucha expectativa, pero no porque recién vaya a reinar, Él ya reina, Él ya está reinando. Lo anhelamos porque queremos estar con Él, porque conforme vamos caminando en este andar, el Señor va revelando a nuestros corazones del sentir de Pablo, que para nosotros el vivirse a Cristo y el morir ganancia. Porque si estamos aquí le servimos y si morimos nos vamos con Él. Entonces qué difícil es decidir dónde estar, porque Él sigue siendo el eje de cualquiera de los dos escenarios. El objetivo de los creyentes, hermanos, jamás debe ser llegar a ser admirable, porque nosotros no merecemos ni podemos serlo. El objetivo del creyente debe ser seguir el ejemplo de aquel que sí es admirable, de aquel que es único y poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cambió su vida, que cambió la mía y que sigue cambiando a la humanidad a lo largo del tiempo. A ese Jesús admirable que lo hace todo nuevo, y ese Jesús admirable en quien hay libertad y salvación. Hermanos, les invito a que en este ciclo de prédicas vayamos reconociendo todo lo que Dios es, todo lo que hace en la persona de Cristo, y que eso lo procesemos y que llegado el momento lo compartamos con todas las personas que están a nuestro alrededor, porque el mundo necesita saber que la luz que vino es admirable, es consejera, es fuerte, es eterna. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la bendición de poder compartir tu palabra en esta mañana y de ser deslumbrados por ella. Padre amado, admirable es el Señor Jesucristo, admirable eres tú, admirable es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que haces, porque nosotros no merecíamos nada y tú lo hiciste todo. Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos eso y permitirnos ubicarnos en donde nos corresponde, Señor, a tus pies, de rodillas, levantando nuestra mirada al cielo para buscar de ti. Gracias, Padre amado, por esta comunidad, por esta iglesia, Señor, que va entendiendo y aprendiendo día a día un poco más de ti. Gracias, Padre amado, por darnos esta posibilidad de hacerlo con libertad, con amor. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacer las cosas que a ti te agradan. Y perdónanos, por favor, Padre, por las veces que dejamos de hacerlo. En Cristo Jesús te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén.